Bienvenidos a Cuba, un país que tenía una de las economías más desarrolladas de América Central. Sus índices socioeconómicos eran superiores a regiones del centro de Estados Unidos y del sur de Europa. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Latinoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. El primer tranvía que circuló en América Latina circuló en las calles de La Habana. La primera demostración mundial de una industria movida por la electricidad fue en La Habana. También en 1900, antes que ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a la capital. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. Fuimos el primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central en Cuba. Se trata del Hotel Riviera en 1951. También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado. Se hizo en La Habana. El emblemático Foxa en 1952. Un dato casi increíble es que en 1954 Cuba poseía una vaca por cada habitante. En 1956 la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, contando solo con el 23%, y múltiples países de Latinoamérica el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de profesionales de la salud. Contábamos con un médico por cada 957 habitantes. La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cines 3D y multipantallas. El cine Radiocentro, hoy conocido como el Yara. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928 contábamos ya con 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar en el mundo, superado solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1906 fuimos la primera ciudad del mundo en tener telefonía sin necesidad de operadora. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, habían en la isla 7.567 escuelas primarias públicas y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A medida de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. Cuba era el país de Iberoamérica con más automóviles. Se contaba con una máquina por 38 habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos poseía, el país con más kilómetros de línea férrea por kilómetro cuadrado, a pesar de su pequeño tamaño y que solo contaba con 6,5 millones de habitantes. Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Hoy en día nos encontramos una Cuba completamente diferente. Irreconocible para los que la dejaron atrás en busca de un futuro mejor, lamentable para los que aún siguen transitando sus calles llenas de personas vacías. Personas que han perdido las esperanzas de ver un cambio.
una mejora que les garantice vivir sus últimos años de vida decentemente. Las almas honradas deambulan en la calle como si fuesen invisibles, no porque nadie los vea, sino porque a casi nadie les importan los desposeídos. Nuestra Cuba se ha convertido en un campo de supervivencia. Muy pocos dan de lo que tienen y ya casi nadie regala de lo que les sobra. La necesidad, las carencias y dificultades han enfriado los corazones. Se vive una lucha diaria sin precedentes que no permite descanso. No da tiempo a pensar en otras cosas. Con una dolarización parcial y una economía fragmentada, el tema de la comida deja un vacío infinito en los bolsillos del cubano de a pie. Muchos salen a vender lo que sea a cualquier hora. Lo que importa es no llegar a la casa con las manos vacías. También están los que realizan trabajos pesados, comprometiendo su salud y en ocasiones arriesgando su vida por un pago mucho menor al que realmente deberían obtener. La cruda realidad es que si no eres de La Habana y no posees dirección de aquí, en la mayoría de los trabajos en los que te acepten, te van a explotar como si no hubiese un mañana. ¡Hay saldo, hay saldo, hay saldo! Eso sin contarte que te encuentras ilegal en la capital y que en cualquier momento te podrían enviar a tu provincia de origen. Dicen las voces que corren en las esquinas que en La Habana ya no hay casi habaneros. Muchas personas vienen de todas las provincias a la capital en busca de mejores oportunidades. Lamentablemente, no a todos les va bien. Todo en la vida conlleva sacrificios y en ocasiones para poder salir adelante hay que dejar atrás a la familia, el barrio, las amistades y muchísimo más. Todos quieren salir adelante, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Un sabio dijo que el precio real de algo es la cantidad de vida que intercambias por eso. Los portales no solamente son el refugio de las personas sin hogar. Los de la tercera edad que trabajaron más de 30 años para el Estado intentan vender desesperadamente algo para poder sustentarse. En Cuba muchas personas viven del diario, principalmente los adultos mayores. Vender algo en el día representa una pizza o quizás un almuerzo de baja calidad sin proteínas. Las cosas se han puesto tan caras y difíciles que tener azúcar y aceite en la casa se ha vuelto una bendición. Las personas agradecen y miran al cielo cuando encuentran estos productos, principalmente el aceite que últimamente solo se puede encontrar en las tiendas en dólares y a precios exorbitantes. Aquí les dejo unas imágenes para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Familia, este aceite que ven acá valía 16 MLC y aquí vemos que vale $21 con 35 centavos. Esto es aceite de oliva, supuestamente es de 1 litro, ¿no? Pero aquí vemos este aceite por acá, que es aceite refinado de girasol mezclado con aceite de oliva. Este cuesta $6 con 40 centavos, 1 litro igual. Y por acá está el aceite refinado de girasol que vale $2 con 60 centavos. Bueno, este aceite no lo recomiendan en muchísimos países porque hace daño. Bueno, aquí lo venden en $2. Recientemente acaba de suceder lo que muchos inversores temían. El gobierno cubano ha decidido congelar las cuentas bancarias en divisas de múltiples empresas extranjeras con operaciones en la isla, impidiéndoles repatriar fondos acumulados que en algunos casos ascienden a varios millones de dólares. La noticia ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas.
El sistema financiero cubano se encuentra actualmente atravesando por múltiples dificultades. La única opción actual es utilizar estos fondos para operaciones internas, lo que limita seriamente las posibilidades de los negocios. Como respuesta a esta situación, el gobierno cubano ha propuesto la apertura de un nuevo tipo de cuenta bancaria en divisas. Esta iniciativa permitiría a las empresas operar sin las limitaciones actuales, ya que las cuentas contarían con respaldo monetario. Sin embargo, la medida presenta una importante restricción. Solo se pueden realizar depósitos de capital nuevo, lo que significa que no se pueden transferir los fondos previamente congelados a estas nuevas cuentas. La producción nacional cubana ha mermado considerablemente en los últimos años. Actualmente Cuba importa alrededor del 80% de todo lo que consume. La inflación ha disparado los precios a niveles nunca antes vistos, y el peso cubano se ha devaluado drásticamente ante el dólar y el euro en el mercado informal. Las empresas españolas son las más afectadas por estas medidas, especialmente las cadenas hoteleras. Algunos empresarios han visto esta iniciativa como un paso doloroso pero necesario. Argumentan que de todas formas ya existían en Cuba restricciones desde hace años para sacar el dinero de la isla, y confían en que estas nuevas cuentas les permitan operar internacionalmente o repatriar beneficios en el futuro. Sin embargo, muchos otros recuerdan la eliminación del CUC o peso convertible, que fue eliminado después de años prometiendo que mantendría el mismo valor que el dólar. Estos empresarios temen que, dada la situación de crisis en el país, las condiciones de estas nuevas cuentas cambien en el futuro, dejándolos nuevamente sin acceso a su dinero. Pero esta no es la primera vez que las empresas extranjeras se enfrentan problemas financieros en Cuba. Hace unos años el Estado acumuló deudas con más de 250 empresas españolas, lo que generó una crisis diplomática en aquel entonces. Esta situación plantea serias dudas sobre el futuro de las inversiones extranjeras en Cuba, y sobre todo de la seguridad jurídica que ofrece el país a los inversores. Muchos analistas económicos ya están hablando de una posible estampida de empresas extranjeras. Cuba necesita desesperadamente inversión para desarrollar su economía. Es importante recordar que en el mundo actual el capital fluye hacia donde encuentra condiciones favorables y seguridad jurídica. Si Cuba quiere ser un destino atractivo para los inversores, necesita garantizar reglas claras y estables. Estas empresas generan empleos directa e indirectamente para miles de cubanos. Si deciden reducir operaciones o, en el peor de los casos, abandonar el país debido a estas restricciones, estos empleos estarían en riesgo. Estamos hablando de un potencial aumento del desempleo en un momento en que la economía ya está en una grave crisis. La inversión extranjera es clave para modernizar infraestructuras, transmitir conocimientos, tecnologías y mejorar la calidad de bienes y servicios disponibles en la isla. La difícil situación ya agudizada acelera cada día más la emigración de emprendedores, como la fuga de talentos. Cuando en un país la situación económica se deteriora y las posibilidades de prosperar se reducen, las personas con habilidades y recursos buscan mejores oportunidades en otros países.
La complejidad que atraviesa el país actualmente obliga a muchos a hacer más con menos. El cubano es trabajador, luchador, humilde. Sale a luchar el diario. Pocos son los que se quedan con los brazos cruzados y con hambre en el estómago. Aunque a veces salir a tratar de vender algo no te garantice el éxito, por lo menos no te quedas en casa y estás haciendo el intento de prosperar y salir adelante. Siempre le digo a las personas que ven mis videos que ayudemos a los pequeños emprendedores, esos que montan pequeños negocios y tratan de salir adelante. Definitivamente Cuba está atravesando tiempos difíciles. Muchos dicen que el periodo especial era peor. Yo digo que lo que estamos viviendo es peor que el periodo especial. Ustedes me dejarán saber qué creen en los comentarios. La vida continúa y el tiempo no se detiene. Muchos se han quedado con la esperanza de cumplir un sueño, ver el cambio con sus propios ojos. Muchos no van a poder ver ese sueño realidad, otros ya han pasado a mejor vida. Otros han arriesgado sus vidas cruzando selvas y mares y han llegado a sus destinos. Muchos no lo han podido lograr. Cuba es un país de familias fragmentadas debido a políticas fallidas y malas decisiones del pasado. Familias que quisieran regresar a su tierra y estar con los suyos, otros que simplemente anhelan el abrazo de un ser querido, pero ese sueño algún día se hará realidad. Nuestra Cuba es bella, es hermosa, tiene paisajes únicos y personas maravillosas, personas únicas entre tantas, y eso es lo que nos caracteriza. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal y compartirlo, para que así nuestra comunidad continúe creciendo. Nos veremos en próximos videos. Gracias por apoyarme hasta el final.